Bien, buenos días. Pues vamos a continuar, ya vamos en el quinto domingo de Cuaresma, este 25 de marzo. El Evangelio ahora de San Juan va a ser en el capítulo 12, del versículo 20 al 33, ¿verdad? En uno de los misales viene tener éxito o producir fruto, nos viene como introducción. Entonces, pasando a nuestro Evangelio, ya haber leído una o dos versiones, vamos a pasarlo de versículo por versículo, ¿sí? Empezamos con el versículo 20. Dice, había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Esto es importante hacer mención o recalcar con respecto a de que menciona a los griegos, tomando en cuenta como lo que sería después los paganos en general, o sea, los que no eran judíos, ¿verdad? Porque aquí nos menciona también otros dos personajes, aparte de Jesús, que es Felipe y posteriormente Andrés. Estos dos discípulos de Jesús, ¿verdad? Uno de ellos tenía descendencia por su nombre griego, que era Andrés. Entonces, Felipe nos dice que era un diácono y Andrés tenía, por su nombre creo que sí era el descendiente de griegos, ¿verdad? Entonces por eso es que se acercan a ellos. Ahí quiere decirnos que también otros pueblos ya estaban siguiendo a Jesús y nos especifica que eran los griegos. En el versículo 22 dice, Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús y Jesús le respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Aquí en el Evangelio de San Juan, para el evangelista San Juan, el glorificarse Jesús no solamente se refería a lo que iba a ser la resurrección, como casi siempre vemos a Jesús glorificado en la resurrección. No, aquí es el momento para el evangelista San Juan, el momento de la crucifixión es el momento más glorioso para él, o sea, a él le da esa importancia. Por eso en este momento cuando Jesús dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, o sea, él se está refiriendo al momento que va a ser la crucifixión. Jesús está hablándonos así. Entonces pasamos al versículo 24. Dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Aquí pongo dos imágenes. Si se fijan en una, está Jesús al pie de lo que sería la cruz, porque se ve una sombra, ¿verdad?, de la cruz, y está un pozo donde él está aventando una semillita del grano de trigo, ¿verdad? Entonces en la otra imagen vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos con respecto a ese grano de trigo, porque vemos allá a lo lejos un sembrador aventando la semilla y vemos las espigas del trigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el trigo, si no es enterrado y muere realmente como semilla, para después dar vida, porque de él va a brotar una plantita, ¿verdad? Eso es dar vida. Entonces, para dar vida hay que dar la vida. En este caso, Jesús va a dar la vida por todos nosotros en la cruz. Por eso está la imagen donde se refleja o se ve la sombra de esa cruz, ¿verdad? Entonces dice, el camino de darse, entregarse, perdonarse, es para encontrarse. O sea, esto también nos lo está diciendo Jesús,
afirmación de que el grano de trigo debe de morir. Yo la vez pasada leía en una de las reflexiones de 5 minutos precisamente que si el grano no muere, pues nunca va a dar vida. ¿Y cómo muere? Había 2 semillitas, una decía, no, pues a mí me da miedo enterrar mi grano y después con tanta oscuridad voy a sufrir y todo el lodo a mi alrededor, o sea, todo lo veía bien negativo. Mejor no lo voy a hacer, no voy a enterrarme, ¿verdad? No voy a dejarme pisotear ni nada. Y la otra semillita que también iba a ser enterrada, dijo, ay, pues sí me da miedo que mis raíces a lo mejor no encuentren alimento, pero también es una esperanza de que de mí brote una plantita, después vea la flor, la luz del sol y mis pétalos puedan sentir la brisa y muchas cosas hermosas estaba pensando el granito, ¿verdad? Entonces la otra, la del grano que no quería ser enterrado porque tenía miedo de que sus raíces iban a enlodar y que muchas cosas feas, estaba pensando, pues llega una gallina y empieza a picotear y se come la semilla que se quedó así por encimita. Y ya, pues como quiera, no dio fruto esa semilla que no fue enterrada, que no murió, ¿verdad? Para dar vida. Entonces también nosotros debemos de morir, o sea, ¿cómo moriríamos nosotros? Ese pecado original que traemos, esa parte pecadora debe de morir junto. Cuando nosotros fuimos bautizados en ese momento, ahora renacer de nuevo, como decía Nicodemo, en la de la semana pasada le decía a Jesús, hay que nacer de nuevo. O sea, como en el Espíritu y en el agua, al ser bautizados, todos nosotros somos bautizados, hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo vamos a seguir dando fruto? Pues entregándonos a los demás, dando la vida así como Jesús, no literalmente, pero dando parte de nuestra vida en sacrificio al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces, continuamos en el 26. Dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. En el 27 dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si ha llegado a esta hora para esto, o sea, Jesús en estos momentos reacciona como cualquiera de nosotros que somos hombres, seres humanos, que tenemos sentimientos y una sensibilidad, ¿verdad? Entonces, él sabía cuando se refería a la hora, se estaba refiriendo a lo que iba a suceder exactamente en el momento de la crucifixión, ¿verdad? O sea, iba a haber dolor, iba a haber angustia, iba a haber desesperación, o sea, todo eso ya sabía que iba a suceder, por eso se refería a la hora en sí. Entonces, en ese momento él está externando un sentimiento, ¿verdad? Recuerdan que siempre escuchamos al principio, cuando vamos a dar nuestra lección, vamos a ver los personajes, vamos a ver los lugares, identificarnos quiénes son los personajes y luego qué sentimientos tienen o qué actitudes o qué acción importante realizan en este texto. Bueno, en este momento el personaje de Jesús está externando un sentimiento. Dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si ha llegado a esta hora para esto. O sea, precisamente él en su obediencia fue y estuvo en el momento y esperó a que se diera esa hora exactamente de lo que sería su crucifixión. Tanto estar esperando ese momento para después acobardarse, no. O sea, sí hubo un sentimiento de angustia o de desesperación o de miedo, pero en ese momento él reflexionó y recordó las palabras de su padre, ¿verdad? Que él ha venido a salvar al mundo, no a juzgarlo ni a condenarlo. Por lo tanto, debe de tener esa fortaleza que solamente el Padre se la va a dar, ¿verdad? Entonces, aquí reacciona como cualquiera de nosotros.
Pero antes nos dice que si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Es una promesa hermosa. O sea, nosotros, si estamos sirviendo, esto, el recordar este versículo 26, nos debe de dar la confianza de que Dios Padre también va a estar presente en esa vida eterna de la cual nos ha estado prometiendo Jesús. O sea, porque al igual que en este caso Andrés y Felipe y todos los demás discípulos que lo siguieron, pues van a ser parte de esa, ¿cómo se diría? De ese conjunto de seguidores de Jesús que no solamente hablaron, dijeron, hicieron algunas cosas, pero en el momento de dificultad, pues lo abandonaron. No, o sea, esto tiene que tener continuidad, no solamente en los momentos de gozo o de felicidad hay que estar, sino que en los momentos de dificultad, que es a donde quiere llevarnos Jesús ahora en esta Cuaresma, y a sus discípulos también los está preparando, fortaleciéndolos para que en ese momento puedan continuar adelante. Muy bien. En el 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Y yo se los puse en negrito resaltado esta frase. Dice: vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Y Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo veía en el video precisamente ese momento. Imaginémonos lo que sucedió en el momento del bautismo, lo que sucedió en la transfiguración, esa voz que se oyó, precisamente en el que había dicho: este es mi hijo amado, en quien pongo mis complacencias. Después: este es mi hijo amado, escúchenlo. Ahora le dice: le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Entonces, aquí es importante nosotros reconocer esta voz, porque muchos se quedaron de que no, pues es un trueno, no, pues que era un ángel. Pero sus discípulos sí se dieron cuenta que era Dios mismo que estaba glorificando a su hijo, ¿verdad? Entonces yo hacía énfasis en cuanto al género literario de San Juan, que él toma muy en cuenta este momento. O sea, para él la hora así en sí es la hora importante, es para él es el momento de la crucifixión. Entonces, como Jesús se ha estado refiriendo de lo que va a sucederle, porque no olvidemos que Jesús también es un profeta de Dios, no solamente es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, el Salvador, es un profeta, y un profeta anuncia, ¿verdad? Y también denuncia lo que está sucediendo, ¿verdad? Para que haya una conversión. Entonces, aquí dice, Jesús en sí dice: ¿qué momento es en el que va a glorificar a Dios? Pues cuando va a ser la voluntad de Dios. O sea, cuando va a ser el momento de la crucifixión, ahí es donde va a ser la voluntad de Dios, porque eso fue a lo que fue enviado Jesús. Y por último, el 32 y 33 dice, en el 32: y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para indicar de qué manera habría de morir. Recordemos que el domingo pasado también fue uno de los signos que nos ponía San Juan en el diálogo que tenía con Nicodemo, Jesús, ¿verdad? Que hizo el comparativo, como él era judío, conocía la historia de su pueblo. Cuando Moisés levanta la serpiente de bronce que estaba enredada en ese palo, entonces aquí volvió a decir lo mismo que en ese entonces: cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En ese momento
los que lo habían juzgado, los que se habían molestado con él, los seguidores de Jesús, todos iban a reconocer que él era el Hijo de Dios en el momento de la crucifixión, ¿verdad? Y entonces aquí nos decía esto precisamente para indicar de qué manera iba a morir, o sea, en la cruz, o sea, elevado ese madero en el cual él iba a estar arriba del madero, que sería la cruz, ¿verdad? Entonces, ese momento es un momento supremo, ¿verdad? Esa actitud de entrega hasta la muerte de Jesús es el culmen del amor que Dios siente por nosotros, haber entregado a su Hijo único, porque recordamos del Evangelio de la semana pasada, Juan 3:16, nos dice que es el Hijo único de Jesús, digo de Dios, y es entregado al mundo precisamente no para juzgarlo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces el momento de su muerte es el momento más importante donde vamos a conocer y reconocer el gran amor de Dios para con nosotros. Si había alguna duda, ahí está, para que se despeje toda duda. El gran amor de Dios es nuestra salvación, somos nosotros, y su Hijo es uno como nosotros, ¿verdad? Es un hombre. Entonces, aquí terminamos este Evangelio y esperando recordar alguna frase importante para meditarla. Para repasar rápidamente, vamos a ver, ¿quiénes quieren ver a Jesús? Los griegos. ¿Cómo es presentado Felipe? O sea, nos dice desde dónde venía y de dónde era. De Betsaida de Galilea. De Betsaida de Galilea, ¿verdad? O sea, hace una referencia. ¿Y qué piden los griegos a Felipe? Hablar con Jesús. Quieren hablar con Jesús. ¿Qué pasa si el grano de trigo no cae en la tierra y muere? No Pues germina, no va a dar fruto, ¿verdad? ¿Y qué pasa si muere? dar frutos. Va a dar fruto. ¿Qué sucede con el que ama su vida? La pierde. ¿Y qué con el que odia su vida en este mundo? La gana, ¿verdad? ¿A quiénes atraerá Jesucristo cuando sea elevado en la cruz? A todos. Aquí ahora sí nos hace referencia a todos. Muy bien, pasamos a la meditación con él.